Podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 4. Primera parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Mentira 4. Nadie te puede enseñar a ser homosexual. Por lo tanto, no hay riesgo de hablar de género en las escuelas. La idea, muy difundida por el movimiento gay, de que no hay aprendizaje cultural de la homo o transexualidad, es contradictoria a lo que ellos mismos defienden cuando hablan de que el género es una construcción social. ¿En qué quedamos? Cuando les conviene, la tendencia homosexual es innata. Es algo que no puede ser modificado en terapia. Y cuando les conviene, es al revés. El género es una construcción social. Cualquiera que estudia algo de salud humana sabe que el ser humano es un ser multidimensional, biológico, psicológico, social y espiritual. Coartar una de estas dimensiones en un discurso, sin una justificación bien fundamentada, es ni más ni menos que lo que tanto niegan y detestan que se les diga: ideología. Esto queda más que claro al analizar sus contradicciones. Lo cierto es que, aunque la militancia gay diga lo contrario, es muy fácil demostrar que se busca deliberadamente aumentar la tasa de homosexualidad en la población a través de medios culturales y biológicos. Las declaraciones de Richard Day. El doctor Richard Day hizo unas declaraciones muy reveladoras en este sentido en la Sociedad de Pediatría de Pittsburgh en 1968. Fuertemente influenciado por los estudios fraudulentos de Kinsey, era miembro de la entonces recién creada organización pro aborto, Planned Parenthood, también financiada por Rockefeller. En dicha charla, pidió a los presentes no tomar notas o grabar lo que estaba diciendo. Alguien, de todos modos, grabó, y aquí se puede acceder a dichos audios. Anticipaba que los homosexuales serían animados a mostrarse públicamente y cuyo último objetivo sería que la fecundación solo ocurriera en laboratorio. Esta charla se produjo tan solo 3 meses antes de los disturbios de Stonewall, que oficialmente marcan el comienzo del movimiento gay y es la prueba definitiva de que lo que vino después solo ha sido una revolución manufacturada desde la élite, o una gigantesca operación de psicoingeniería social. El movimiento gay nunca hubiera existido sin una fuerte financiación de Rockefeller a los estudios de Kinsey, al estudio de Money, y sin que se la hubiera sacado del catálogo de enfermedades mentales. Todo esto fue cuidadosamente pagado y planificado. Inclusive, las personas homosexuales que se dan cuenta que es una gran manipulación, hacen sus vidas tranquilamente y no les interesa el proselitismo gay. Por supuesto, son silenciadas ya que la Inquisición gay dominante las trata de homofóbicos internalizados, cuando lo que tienen
es una mente mucho más lúcida que sus enredados discursos de género y de derechos al matrimonio y adopción. Aquí se pueden escuchar discursos de activistas homosexuales que defienden a la familia. Solo 3 meses después de las declaraciones del Dr. Richard Day, el 28 de junio de 1969, Día del Orgullo Gay, los disturbios de Stonewall consistieron en una redada policial represiva en un pub conocido como Stonewall Inn de Nueva York. La versión que cuentan las crónicas oficiales gay es: hubo abusos policiales contra el colectivo gay específicamente, por lo cual este enfrentamiento es simbólico del reconocimiento de sus derechos. Lo que no suelen contar las versiones oficiales es que este pub era un refugio de mala muerte de criminales, prostitución, traficantes y rateros, propiedad de la familia mafiosa genovese. La redada no fue únicamente contra homosexuales, ni la rebelión fue exclusiva de ellos, pero puede considerarse un primer suceso de falsa bandera y distorsión de la información que ayudó al surgimiento del colectivo gay como lo conocemos hoy. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.